Si hay un nombre que sonará para siempre en la historia del fútbol, es el de Toni Kroos. Soslayado por una generación de futbolistas top, Kroos siempre trabajó desde las sombras. Lejos del periodismo mainstream y de las declaraciones polémicas, parece ser un ajedrecista que sabe patear una pelota. Casi como si él no fuera parte del mundo del fútbol y bañado en la humildad que siempre lo caracterizó, el mediocentro alemán fundó una escuela bajo sus pies y se convirtió en uno de los futbolistas más trascendentales del fútbol moderno. Ahora, con 34 años de edad y 17 de carrera profesional, Toni Kroos decidió retirarse del fútbol y desde Periodismo de Futboleros rendimos un pequeño homenaje a un deportista distinto y por momentos infravalorado. Lo cierto es que deberán pasar muchos años para que alguien pueda llenar el hueco que el volante alemán dejó con su retiro del fútbol más grande del mundo. Un hombre que se ha ganado el respeto hasta de sus rivales, con un palmarés que pocos tienen. No solo es campeón del mundo con su selección, sino que con 6 Champions ganadas es el jugador que más veces levantó este trofeo. Comparte este primer puesto con sus compañeros de equipo Dani Carvajal, Luka Modric y Nacho Fernández, pero también con la histórica gloria del Real Madrid, Paco Gento. Sin dudas, hablar de Toni Kroos es sinónimo de clase, elegancia y buen pase, pero también de mucho sacrificio y entrega para recuperar el balón. Hablamos de un hombre capaz de dar un ejemplo de humildad en un mundo del fútbol que acostumbra a disfrazar a los futbolistas de todo menos de persona. Nació en 1990 en Greifswald, una pequeña ciudad alemana. Sus primeros pasos fueron en el seno de una familia deportista, ya que su padre era un modesto entrenador de fútbol y su madre una distinguida jugadora de bádminton de la ciudad. Ya desde esa época comenzó a forjar su temperamento en base al compromiso y a la disciplina, algo que ha destacado a Toni durante toda su carrera profesional. A los 12 años empezó a jugar en las filas del humilde club de barrio de Hansa Rostock, donde pese a ser un niño, consiguió el ascenso en las ligas regionales hasta la cuarta división del fútbol alemán, que es donde militan las reservas de los grandes equipos del país. Su gran capacidad de leer el juego y de hacerse cargo del equipo hizo que el Bayern Múnich lo fiche para su filial. Sus actuaciones fueron evaluadas por Gerd Müller y Franz Beckenbauer, nada más y nada menos, quienes decidieron llevarlo al primer equipo y tan solo a un año de su llegada a Múnich fue promovido al plantel profesional. Fue bajo las órdenes de Ottmar Hitzfeld que jugó su primer partido. Fue el 26 de septiembre de 2007 ante el Energie Cottbus. Por aquel entonces fue el jugador más joven en debutar con la camiseta del Bayern Múnich, aunque actualmente ese récord se lo robó Jamal Musiala. Pero no fue un debut como cualquier otro, el de Toni Kroos, ya que con solo 18 minutos al jugador le alcanzó a meter 2 asistencias y encender la ilusión del público alemán. Paralelamente a su aparición en el fútbol grande de Alemania, también dio sus primeros pasos en la selección juvenil, ya que ese mismo año se jugó el Mundial Sub-17 en Corea del Sur. Allí Alemania finalizó tercero y Toni Kroos jugó todos los partidos de titular, recibiendo nada más y nada menos que los premios de Balón de Oro y Bota de Bronce de la competición. Sin embargo, pese a estar bien considerado por el DT, ganarse el puesto de titular en el Bayern Múnich era una tarea más que difícil. Competía directamente con jugadores con más experiencia como Bastian Schweinsteiger, Van Bommel, Ser Roberto y el Principito José Sosa, a los que se sumaron Daniel Pranjic, Hamid Altintop y Anatoly Timoschuk en la temporada 2007-2008, con los que la dirigencia y el cuerpo técnico intentarían pelear la Champions. Por esta razón, el por aquel entonces juvenil Toni Kroos se fue al humilde y poco amenazador Bayer de Leverkusen. Allí tuvo 6 meses de adaptación y terminó jugando la temporada 2009-2010 como titular indiscutido, disputando todos los encuentros y anotando 9 goles y 12 asistencias. Sus buenas actuaciones y su consagración como jugador de primera división hicieron que el Bayern Múnich no renueve su cesión y le dé un lugar en el primer equipo. En aquellos tiempos, uno de los jugadores titulares más importantes hizo fuerza para que Kroos llegara a jugar a su lado. Se trata de Bastian Schweinsteiger, con quien hicieron un tándem más que interesante en el seleccionado de su país. Ese mismo año, además de consolidarse como uno de los mejores doble 5 de Europa, jugaron un correctísimo mundial en el que le metieron 4 goles a la selección argentina del Diegote y finalmente cayeron en semis ante la España campeona de Andrés Iniesta.
Pese a aquella tristeza, la generación dorada de Alemania siguió adelante y logró consolidarse como eje central de un Bayern Múnich legendario, que estoy seguro que eligieron en el FIFA más de una vez. Con leyendas como Philipp Lahm, Thomas Müller, Arjen Robben, Frank Ribéry, Manuel Neuer y el mencionado Toni Kroos supieron dominar Europa. Aunque en más de una oportunidad también fueron tildados de ser unos pechos fríos, sobre todo cuando cayeron ante el Chelsea de Didier Drogba y Frankie Lampard en la memorable final de la Champions 2012. En aquella oportunidad fueron locales, ya que la final se celebró en el mítico Allianz Arena, estadio del Bayern Múnich. Sin embargo, poco les importó a los alemanes, que un año más tarde volvieron a llegar a la final de la Champions para conquistarla frente a otro equipo alemán, el Borussia Dortmund. Lamentablemente, Toni Kroos no pudo ser de la partida aquella tarde por una lesión que arrastraba en su aductor desde los cuartos de final de la competencia. Sin embargo, todos lo recuerdan como el eje central de aquel Bayern Múnich campeón. Uno de los momentos más importantes de la vida deportiva de Toni Kroos fue el Mundial de 2014. En aquel año no solo terminó de consolidarse como un deportista de nivel mundial, sino que también se culminó un proyecto deportivo que la Federación Alemana de Fútbol buscó impulsar a base de organización y buena gestión de sus juveniles. Con Gerd Müller y Franz Beckenbauer como símbolos y coordinadores de inferiores, y el trabajo de Joachim Löw como director deportivo, una camada de jóvenes alemanes logró levantar la Copa del Mundo. La misma base consolidada para el Mundial Juvenil de 2007, donde Toni Kroos fue Balón de Oro, fue la que llevó una identidad y una idea de juego al primer equipo alemán, que no escondía más que un modelo de juego histórico de su federación. Con un memorable juego directo, triangulaciones rápidas y la maestría de jugadores como Mesut Özil y Thomas Müller significaron años dorados para la selección bávara, que supo dominar el ranking FIFA por aquel entonces. A las buenas actuaciones de fase de grupos se sumó la histórica paliza nada más y nada menos que a Brasil en su propia casa, un equipo que verdaderamente era una máquina temible y generaba una sensación de unanimidad entre los futboleros. Eran el mejor equipo del mundo. Lo que sucedió en aquella final, los argentinos lo recordamos hasta hoy, donde Toni Kroos supo cuánto pesa una Copa del Mundo. Consagrado con su selección y pieza fundamental del Bayern de Pep Guardiola, cuando todo parecía indicar que Kroos estaba llamado a hacer historia con el club que lo vio nacer, un conflicto de intereses con la dirigencia rompería la relación entre el volante y el club. Pese a que Guardiola insistió en que era la máxima estrella y que era necesario retenerlo a toda costa, los dirigentes se negaron a pagar por Kroos lo mismo que pagaban por Götze, que eran aproximadamente unos 10 millones de dólares anuales. En su lugar, solo le ofrecieron 6. En medio de este conflicto, la dirigencia se negó a estirarse y Toni Kroos se negó a firmar un nuevo contrato. La amenaza de que el crack se vaya libre era cada vez más inminente, por lo que los alemanes debieron acceder a declararlo transferible. Claro que nadie iba a poner una cifra alocada por un jugador que quedaba libre en solo 6 meses, y fue el Real Madrid el que aprovechó la oportunidad y bajó 25 millones de dólares para hacerse con la ficha del volante creativo. Paradójicamente, el DT que le dio la bienvenida en aquella ocasión fue el mismo que 10 años después dirigió su último partido como profesional. Estamos hablando de Carlo Ancelotti. Apenas llegó al Madrid, consagró buenas actuaciones y se llevó los elogios de la prensa internacional. Con Carleto, el mundo vio en Kroos lo que esperaban, un mediocentro de clase mundial. Con esa fórmula encadenaron 22 triunfos seguidos, ganando una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes que era perteneciente a la temporada anterior que el Real Madrid había ganado la Champions. Sin embargo, en las temporadas del 2014 al 2016, el Madrid no levantaría títulos importantes y ustedes ya saben cómo es esto para Florentino Pérez. Por eso, desde la directiva madridista le comunicaron al DT italiano que ya no formaba parte de los planes del equipo. Fue nada más y nada menos que Rafa Benítez el elegido para sustituir a Carleto. Con un nuevo DT, las esperanzas se renovaron, pero
esta ilusión duró poco. Pese a que toda su vida había jugado de interior, posición en la que se consagró campeón del mundo, Benítez decidió ubicar a Toni como defensa tapón. Durante este tiempo el alemán fue incluso suplente de Casemiro, cuando en los papeles juegan de diferentes posiciones. Durante este año con Rafa fue más veces suplente que todos los años anteriores desde que apareció como titular. Tal como era de esperar, la era de Rafa duró poco, lo que significó un alivio para Toni, ya que el elegido para sustituir al DT fue nada más y nada menos que la leyenda madridista de Zinedine Zidane. Con Zizou en la dirección técnica, Toni Kroos volvió a ocupar la posición que mejor conoció a lo largo de su carrera, llegando a mostrar su mejor versión. De volante interno y pasador, el alemán se convirtió en una pieza fundamental de un equipo histórico que logró levantar 3 Champions seguidas. En el 2016 ante el Atlético del Cholo, 2017 contra la Juventus y 2018 contra el Liverpool. Aquel mediocampo salía de memoria: Casemiro, Kroos y Modric. Un centrocampo aguerrido y de buen pie que logró dominar el epicentro madridista durante una década, formando parte de la historia grande de la institución. Juntos consolidarían un tridente creativo difícil de olvidar para los madridistas. Durante aquellos años fue el propio Zidane el que se rindió a los pies de Toni y aseguró que todos los éxitos de su Real Madrid fueron gracias al volante alemán, con frases como "yo era bueno, pero Toni Kroos es otra cosa, nunca lo he visto fallar un pase", o "cuando me retire podré decir que dirigí a Toni Kroos, es el mejor jugador de toda la historia en su posición". Nunca fue un secreto que Zizou se enamoró futbolísticamente de su jugador, y créanme que viniendo de Zizou, eso no es poca cosa. 10 años de historia unen a Toni Kroos al Real Madrid. En ninguno de esos años tuvo una mala temporada, siendo uno de los mediocentros más regulares de la historia. Aunque claro, hablar de Kroos en el Madrid es hablar también de Modric. Juntos fueron dueños de Europa y del mundo durante una década. Ambos tienen 6 Champions cada uno, más que todas las que tiene el Barcelona en su historia. Cuesta encontrar en la historia del fútbol moderno jugadores con tanta lealtad a sus equipos y con la capacidad de competir y sostenerse durante toda su carrera en la élite del fútbol mundial. Desde su debut deportivo, Toni Kroos siempre estuvo en las grandes ligas, pero también lo hizo muy bien en nivel selecciones. En toda su carrera, siendo mediocampista, tuvo una sola expulsión y fue en el año 2022, es decir, 15 años después de su debut profesional. Un tipo correcto, tradicional, de código de vestuario y por sobre todas las cosas, de mucho fútbol. Austero en sus declaraciones, casi pareciera que Toni Kroos no sabe quién es Toni Kroos, un tipo que pese a tener 6 Champions y una Copa del Mundo, lava sus botines a mano. Cuando quise encontrar una foto de Toni Kroos con la Copa del Mundo para poner en este video, me di cuenta que el tipo nunca se sacó una foto con el trofeo en la mano. Y cuando le preguntaron, dijo, cito textualmente: "Por dentro estoy tan feliz como cualquiera de los que está en esa foto, pero no soy el tipo de personas que lo demuestra por afuera. No echo de menos esa foto en mi colección. No necesito estar en el centro de los festejos para estar feliz". A sus 34 años se ve una leyenda en un momento top de su carrera y deja un legado que el mundo entero empieza a extrañar. Porque si bien es cierto que cuanto más pase el tiempo, más grande será la leyenda de Toni Kroos, también deja un vacío difícil de llenar, como también sucederá el día que Luka Modric cuelgue los botines. Pero pensar en eso queda bastante lejano, y sobre todo para el Real Madrid, que tiene que llenar el hueco que dejó un enorme capitán y un grandísimo jugador, porque vestir 10 años la camiseta del Real Madrid es mucho más que talento, es personalidad, mística y profesionalismo. Aburro si sigo hablando de todo lo que ganó Toni Kroos en el Real Madrid, pero como para completar su estadía madridista, podemos agregar la Champions en 2022 al Liverpool y la reciente número 15 contra el Borussia Dortmund, donde el alemán se despidió aplaudido después de dar una asistencia en un partido cerradísimo. Muchas veces se asocia el resultado deportivo al azar o a los fallos no forzados. Yo soy más de los que creen que es la fortaleza mental la que define la capacidad de tomar decisiones en los grandes jugadores, y eso es justamente todo lo que es Toni Kroos.
Partir de un excelente posicionamiento en el campo le hace no solo ocupar el lugar exacto, sino también deducir los movimientos de los rivales con anticipación. Debutó con una doble asistencia en un partido de la Bundesliga y se retiró con una asistencia en la final de la Champions League, siendo el jugador más ganador de esta competición. Creo que aún es relativamente poco el tiempo para que se valore a Toni Kroos como es debido, porque pese a haber tenido temporadas más que destacables, su bajo perfil y su espíritu acostumbrado a trabajar desde el silencio le han hecho estar a la sombra de jugadores que han ganado la mitad de lo que él. Pareciera que ganar en el Real Madrid fuera algo fácil y a lo que todos están acostumbrados, pero créanme cuando les digo que ser un jugador tan campeón no es para nada fácil y para nada casualidad. Hoy parece que Toni se va joven. Nos acostumbramos a que los grandes líderes estiren sus carreras un poco más, incluso cuando eso signifique resignar nivel. Ya lo dijo Ancelotti en conferencia de prensa, hay que tener unos huevos bárbaros para retirarse en el nivel que se retira Toni Kroos. Quizás, algo a la sombra de una era dominada por Messi y Cristiano, se despide una leyenda del fútbol mundial. Y perdón, Toni, en nombre de todos los futboleros, por no haberte dado el lugar que realmente mereces en el panteón de las grandes leyendas del fútbol. Vaya paradoja que en tu última temporada tengas tu primera nominación al Balón de Oro. Ojalá extrañes tanto al fútbol como el fútbol va a extrañar a Toni Kroos y nos permitas verte dirigir algún día. Si te gustó el video, si también sos fan de Toni Kroos como somos en este canal, estás más que invitado o invitada a suscribirte, ponerle me gusta, compartirlo con todas las personas futboleras que conozcas, porque eso nos ayuda a seguir creciendo un montón. Ahora sí, sin más, muchas gracias por haber estado en un nuevo capítulo de Periodismo de Futboleros. Nos vemos la próxima.